La puerta de la sala de juntas se cierra de golpe con un clic metálico que resuena como una sentencia de muerte en el piso 20 de Technova. Alexandra Chen observa los rostros hostiles que la rodean. 5 miembros de la junta directiva ya han sido comprados. Cámaras apagadas sistemáticamente. Salidas selladas. Firma los papeles de transferencia, Alex, o lo haremos por las malas. Su hermano Marcus Isea, deslizando los documentos sobre la caoba pulida con una satisfacción depredadora. 20 pisos más abajo, el Navy SEAL retirado Jackson Torres observa cómo los monitores de seguridad se apagan uno a uno, sus ojos entrenados captando lo que otros pasan por alto. Falsos guardias, inhibidores de señal, un golpe corporativo en curso. La mano callosa del padre soltero se dirige a su radio mientras se levanta de la silla, con los instintos militares despertando como memoria muscular. Cuando las puertas del ascensor se abren en el piso 20 y Jackson entra en la sala de juntas, su voz corta la tensión como una cuchilla. Quita las manos de la señora. ¿Qué sucede cuando la codicia de un hermano desesperado choca con el código de un guerrero y la inquebrantable brújula moral de un padre? Jackson Torres había visto suficientes zonas de combate como para reconocer las señales de una emboscada, pero nunca esperó encontrar una en los estériles pasillos de Technova Corporation. El exeal de la Marina de 40 años realizaba sus rondas nocturnas de seguridad con la misma precisión metódica que lo había mantenido con vida durante 3 misiones en Afganistán. Sus manos curtidas revisaban cada manija de la puerta, sus ojos gris acero buscaban anomalías que otros pasarían por alto. El divorcio le había costado todo excepto a su hija Maya, de 7 años. Y este trabajo de seguridad en el turno de noche era lo único que lo separaba de las calles. Pero al acercarse a la estación central de monitoreo, algo no iba bien. Ese familiar hormigueo en la base del cráneo que le había salvado la vida incontables veces. Los monitores del mostrador de seguridad pintaban el edificio en un blanco y negro absoluto, cada pantalla mostrando pasillos vacíos y oficinas a oscuras. Jackson se acomodó en su silla con un gruñido. La vieja lesión de hombro de Kandahar le provocó una punzada de dolor que le recorría el brazo. Cogió su termo de café, el que Mayer había decorado con monigotes torcidos y las palabras «el mejor padre del mundo» en rotulador morado. El líquido seguía tibio, amargo y fuerte, justo como lo necesitaba para mantenerse alerta durante esas noches interminables. Mientras bebía, sus ojos recorrieron metódicamente cada monitor, buscando las sombras que no encajaban, los movimientos que rompían el patrón. 20 años de entrenamiento militar le habían enseñado que el peligro a menudo se disfrazaba de normalidad. Y esa noche, esa máscara empezaba a desmoronarse. El monitor del piso 20 captó primero su atención. Un destello de movimiento en la sala de juntas ejecutiva donde no había ninguna reunión programada. Jackson se inclinó hacia adelante. Su café se enfriaba al concentrarse en la imagen granulada. 5 figuras estaban sentadas alrededor de la mesa de conferencias de caoba, con los rostros iluminados por la intensa luz fluorescente que proyectaba profundas sombras bajo sus ojos. A la cabecera de la mesa se sentaba Alexandre Chen, el joven director ejecutivo de Technova, con su postura, normalmente segura, rígida por la tensión. Jackson la había visto trabajar hasta tarde antes. Su dedicación a la empresa era evidente en la forma en que se quedaba mucho después de que sus ejecutivos se hubieran ido a sus mansiones suburbanas. Pero esta no era una sesión de estrategia nocturna normal. El lenguaje corporal de los demás asistentes hablaba de confrontación, de depredadores acechando a su presa. Marcus Chen dominaba el otro extremo de la mesa. Su costoso traje no podía ocultar la cruel satisfacción que le deformaba el rostro. Jackson había investigado a los actores clave de la empresa cuando empezó este trabajo, sabiendo que una buena seguridad implicaba comprender las dinámicas de poder y codicia que motivaban a la gente en Glass Towers. Marcus era el medio hermano mayor de Alexandra, un importante accionista que había sido descartado para el puesto de director ejecutivo en favor de su hermano menor. Los otros 4 miembros de la junta lo flanqueaban como perros de presa, con rostros duros,
con la clase de ambición despiadada que Jackson reconocía en funcionarios afganos corruptos que vendían a su propia gente por dinero extranjero. Mientras observaba, Marcus deslizó una gruesa pila de documentos sobre la mesa hacia Alexandra, moviendo los labios en lo que la capacidad de lectura de labios de Jackson le indicó que eran amenazas más que peticiones. El primer monitor de la rejilla de seguridad parpadeó y se apagó. Luego el segundo, luego el tercero. A Jackson se le heló la sangre al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Un desmantelamiento sistemático de la red de vigilancia del edificio. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado intentando restaurar la señal, pero cada cámara sucumbió al ataque electrónico con precisión militar. No se trataba de un fallo técnico aleatorio ni siquiera de espionaje corporativo común. Era una operación coordinada que requería conocimiento interno y equipo sofisticado. Jackson agarró su radio, y su memoria muscular se apoderó de él al cambiar a la frecuencia de emergencia, pero la estática llenó las ondas donde debería haber una comunicación clara. 1. Bloqueadores de señales, se dio cuenta, del mismo tipo que usaban los insurgentes para interrumpir las comunicaciones estadounidenses en Irak. Alguien había convertido a Technova Corporation en un campo de batalla. Y el enemigo ya estaba tras las puertas. El entrenamiento de Jackson activó la alarma. 20 años de experiencia en combate se cristalizaron en acción fría y calculada. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la linterna táctica que siempre llevaba consigo, su peso familiar y reconfortante en la palma de la mano. De su cinturón sacó la herramienta multiusos que le había servido en innumerables misiones, sus diversas cuchillas e implementos diseñados para resolver problemas que los civiles comunes jamás imaginaron. Los protocolos de emergencia del edificio eran claros: en caso de fallo de seguridad, mantener la posición y esperar refuerzos. Pero los refuerzos no llegaban. No con las comunicaciones bloqueadas y el departamento de policía a 20 minutos de distancia, incluso si pudiera alcanzarlos. Jackson pensó en Maya durmiendo tranquilamente en su pequeño apartamento, confiando en que su padre volvería a casa sano y salvo después de otra noche rutinaria revisando oficinas vacías y pasillos solitarios. El viaje en ascensor hasta el piso 20 se le hizo eterno. Cada marcador se iluminaba con una lentitud agonizante mientras Jackson ascendía hacia lo que sabía que sería una confrontación. Se había enfrentado a combatientes talibanes y operativos de Al-Qaeda, hombres que mataban sin dudarlo y no mostraban piedad a quienes se interponían en su camino. Pero esto era diferente. Era suelo de Esure, una oficina corporativa donde las armas eran contratos y apalancamiento, en lugar de rifles y explosivos improvisados. Sin embargo, lo que estaba en juego era igual de importante: la sensación de vida inocente en peligro, igual de aguda. A través de las puertas metálicas pulidas del ascensor, Jackson pudo ver su reflejo. Un hombre marcado por la guerra y la pérdida, con el rostro marcado por las arrugas de alguien que había visto demasiado y perdido a demasiadas personas que le importaban. Pero bajo el cansancio, sus ojos reflejaban la determinación inquebrantable que lo había convertido en uno de los miembros de la élite de la Marina. El ascensor sonó suavemente al llegar a la planta 20, un sonido anormalmente fuerte en el silencio artificial del edificio. Jackson salió al pasillo, sus botas silenciosas sobre el mármol pulido, mientras años de movimiento táctico tomaban el control. Los directivos se extendían ante él como un laberinto de cristal y acero, con su diseño moderno creando líneas de visión perfectas para cualquiera que observara la aproximación. La iluminación de emergencia proyectaba largas sombras que danzaban con cada movimiento, convirtiendo los muebles familiares en posibles coberturas u ocultamientos. Jackson se movía con la fluidez de un depredador, cada paso calculado para evitar las cámaras de seguridad que sabía que ya estaban comprometidas. La sala de juntas se encontraba al final del pasillo. Sus puertas de cristal esmerilado brillaban con la cálida luz de la sala de conferencias que se encontraba al fondo. A medida que Jackson se acercaba a la sala de juntas, fragmentos de conversación se filtraban a través de las paredes supuestamente insonorizadas. Las voces, alzadas con ira y desesperación, rompían el silencio del edificio.
El consorcio chino ofrece 500 millones por los datos de investigación de IA. La voz de Marcus tenía el tono de un hombre acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Firma esos papeles de transferencia, hermanita, y todos saldrán ricos. Si te niegas, te garantizo que lo perderás todo de todas formas. La empresa, tu reputación, tal vez incluso tu libertad cuando ciertas irregularidades financieras salgan a la luz. Jackson se pegó a la pared junto a la puerta, con sus oídos entrenados para el combate captando los sonidos sutiles que otros pasarían por alto. El crujido de papeles al barajarse, la respiración nerviosa de personas bajo estrés extremo, el clic casi imperceptible de alguien que miraba su reloj. La voz de Alexandra llegó a través de la puerta, firme a pesar de la evidente presión que sufría, con la fuerza silenciosa que Jackson reconocía en los mejores oficiales con los que había servido. Estás hablando de traición, Marcus. Esa tecnología de IA representa 3 años de innovación estadounidense financiada por contratos gubernamentales y diseñada para dar a nuestras Fuerzas Armadas una ventaja decisiva. No participaré en su venta a nuestros enemigos. Las palabras golpearon a Jackson como un golpe físico. No se trataba solo de codicia corporativa o disfunción familiar. Era un asunto de seguridad nacional. La tecnología robada podría terminar en manos de potencias extranjeras que la usarían contra soldados estadounidenses y contra personas como sus antiguos compañeros que aún luchaban en lugares distantes. Guerras. El cálculo moral se hizo clarísimo en ese momento, disipando cualquier duda sobre los riesgos que corría. Jackson probó la manija de la puerta y la encontró cerrada, pero el mecanismo era de seguridad corporativa estándar, no de uso militar. De su caja de herramientas, seleccionó una fina sonda metálica, la misma que había usado para desactivar artefactos explosivos improvisados en Irak, y la introdujo en el mecanismo de la cerradura con precisión quirúrgica. Los pestillos cedieron a su tacto experto, abriéndose con un clic tan suave que se perdió bajo la luz. La acalorada discusión continuaba en el interior. Se detuvo un momento, con la mano en el pomo de la puerta, pensando en Maya y en el cuento que había prometido leer al llegar a casa del trabajo. Pero algunas cosas importaban más que la seguridad personal, algunas líneas que jamás se podían cruzar sin perder aquello que hacía que la vida valiera la pena proteger. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe con fuerza dramática, la repentina intrusión paralizó a todos los presentes en la mesa de conferencias, como actores en medio de una obra. Jackson entró en la sala, con su inconfundible porte militar mientras recorría con la mirada a los conspiradores reunidos con la fría evaluación de un guerrero que evalúa objetivos. La iluminación del techo proyectaba sombras intensas sobre sus rasgos curtidos, resaltando las cicatrices de sus manos y la firmeza de su mandíbula. Marcus Chen se levantó a medias de su silla, con la sorpresa y la ira reflejadas en su rostro mientras intentaba procesar este inesperado acontecimiento. Los 4 miembros de la Junta se movieron nerviosos. Su confianza anterior se evaporó ante la autoridad silenciosa de Jackson y la promesa de violencia que irradiaba de su postura controlada. «Quiten las manos de la señora», dijo Jackson, con la voz amenazante y silenciosa de un hombre que había pronunciado palabras similares sobre los cuerpos de enemigos que habían subestimado la determinación estadounidense. La frase atravesó la atmósfera costosa de la sala de juntas como una cuchilla, simple y directa, y completamente sin concesiones. Alexandra lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus ojos oscuros reflejaban el alivio de alguien que había estado luchando solo y de repente encontró un aliado inesperado. Marcus fue el primero en recuperar la compostura, con el rostro enrojecido por la rabia que emanaba de haber planificado cuidadosamente, interrumpido por una variable desconocida. «Esta es una reunión privada, guardia de seguridad. No tiene autoridad aquí ni comprende los complejos asuntos comerciales que se están discutiendo». La respuesta de Jackson fue sacar de su chaleco táctico las pruebas que había reunido durante su investigación de los sistemas de seguridad comprometidos del edificio. Primero vino el inhibidor de señales, un sofisticado equipo de guerra electrónica que no tenía ningún propósito legítimo en un entorno corporativo.
Después vino la memoria USB que tenía confiscado a uno de los falsos guardias de seguridad. Su contenido ya había sido analizado por su contacto en el FBI, especializado en casos de espionaje corporativo. Finalmente, colocó una carpeta Manila sobre la mesa de conferencias, cuyo contenido se desbordó, revelando fotografías de Marcus reuniéndose con conocidos agentes de inteligencia extranjera, registros financieros que mostraban transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero y una copia completa de los datos de investigación de IA robados que supuestamente debían transferirse esa noche. Sarah Winston, de su departamento de informática, realizó un análisis forense completo de la brecha de seguridad. Jackson continuó, sin elevar la voz por encima del nivel de una conversación, a pesar de la naturaleza explosiva de sus revelaciones. Cada dato robado se remonta a una computadora portátil registrada a nombre de Thomas Bradley, el abogado sentado a su izquierda. La misma computadora portátil que ha estado accediendo a archivos de investigación clasificados durante los últimos 6 meses, descargando especificaciones para aplicaciones militares de IA que supuestamente están protegidas por la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, roto solo por el zumbido del sistema de ventilación del edificio y el lejano ruido del tráfico. 20 pisos más abajo. El rostro de Bradley palideció, con la frente perlada de sudor, al darse cuenta de que su tapadera, cuidadosamente construida, había sido descubierta por un guardia de seguridad del turno de noche con entrenamiento militar. El equilibrio de poder en la sala se tambaleó como placas tectónicas. El golpe de estado cuidadosamente orquestado en la sala de juntas se derrumbó bajo el peso de la evidencia documentada y la precisión militar. 2 de los miembros de la junta directiva comenzaron a distanciarse de Marcus de inmediato. Sus expresiones pasaron de una confianza hostil al cálculo desesperado de quienes intentan evitar un proceso federal. El tercer miembro se levantó y se dirigió a la puerta, murmurando algo sobre asesoría legal y compromisos previos, con los nervios destrozados ante la perspectiva de cargos de traición. Solo Bradley permaneció leal a Marcus, aunque su lealtad parecía motivada más por saber que ya estaba demasiado involucrado en la conspiración como para escapar que por un compromiso genuino con la causa. El propio Marcus pareció experimentar una transformación. La apariencia de respetabilidad corporativa se desvaneció para revelar algo mucho más oscuro y peligroso debajo. No tienes idea de lo que estás interfiriendo, Soul Havoy, gruñó, con la voz feroz de un animal acorralado. Tengo contactos que van desde Pekín hasta Moscú. Gente que no aprecia que sus inversiones sean amenazadas por un veterano fracasado que se hace el héroe. Tu pequeña Maya tiene 7 años, ¿verdad? Asiste a la escuela primaria Riverside y camina a casa por Maple Park todos los días. Sería una lástima que algo perturbara su rutina. La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso, diseñada para atacar lo único que Jackson valoraba más que su propia vida. Pero Marcus había cometido un grave error de juicio, uno que revelaba su incomprensión fundamental del hombre al que intentaba intimidar. Jackson Torres había pasado años aprendiendo a desenvolverse bajo la presión que destrozaba a la gente común, había enfrentado amenazas de muerte de enemigos que hacían que Marcus Chen pareciera un aficionado jugando a la guerra. La mención de Mer no lo aterrorizó. Lo concentró, cristalizando su determinación en algo tan duro e implacable como las montañas afganas, donde se había ganado su reputación. Alexandra, dijo Jackson en voz baja, sin apartar la vista de Marcus, necesito que contactes a la agente Martínez en la oficina local del FBI. Dile que la operación Anochecer se ha visto comprometida y que necesitamos la extracción inmediata de un activo de inteligencia de gran valor. La sala de juntas se sumió en el caos cuando Marcus se dio cuenta de que su cuidadosamente planeado golpe corporativo se había convertido en una operación encubierta federal, y que el guardia de seguridad del turno de noche era en realidad un agente encubierto que llevaba meses investigando el robo de tecnología. Bradley se abalanzó sobre su portátil, intentando borrar los archivos incriminatorios, pero Jackson se movió con la fluidez de un guerrero entrenado,
sujetando las manos del abogado contra la mesa y asegurando el ordenador antes de que se destruyera cualquier prueba. Los miembros restantes de la junta se dispersaron como pájaros asustados, con sus trajes caros y zapatos lustrados, llevándolos hacia salidas que Jackson sabía que ya estaban selladas por los equipos tácticos del FBI. El propio Marcus parecía paralizado, mientras su cerebro luchaba por procesar el cambio radical que lo había convertido de depredador a presa en cuestión de minutos. Alexandra Chen se movió con la rapidez y eficiencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones bajo presión, con los dedos revoloteando sobre su smartphone mientras contactaba con las autoridades federales e iniciaba los protocolos de seguridad corporativos que cerrarían el edificio y preservarían las pruebas. La agente Martínez confirmó que los activos estaban en posición. Informó con voz firme a pesar de la adrenalina que Jackson percibía correr por su cuerpo. Pidió que le informara que el paquete estaba seguro y que la entrega había sido interceptada. El lenguaje codificado le indicó a Jackson todo lo que necesitaba saber. Los agentes chinos que debían recibir los datos robados habían sido arrestados, con sus rutas de escape cortadas por los equipos de vigilancia del FBI, que habían estado rastreando la conspiración durante meses. El sonido de botas en el pasillo anunció la llegada de agentes federales, con su equipo táctico y su profesionalidad, lo que los identificaba como las unidades de élite encargadas de casos relacionados con la seguridad nacional. La agente Sara Martínez lideraba el equipo, con sus rasgos hispanos marcados por una sombría satisfacción mientras observaba la escena de la conspiración derrotada de Marcus. Jackson Torres, supongo, dijo, extendiendo la mano al hombre que había arriesgado su tapadera para evitar una catastrófica filtración de inteligencia. Su trabajo de esta noche probablemente salvó vidas estadounidenses e impidió que nuestros enemigos accedieran a tecnología que podría haber sido utilizada contra nuestros soldados. Jackson aceptó el apretón de manos con la serena dignidad de un hombre que cumplió con su deber sin esperar reconocimiento ni recompensa. Marcus Chen y Thomas Bradley fueron llevados esposados. Sus costosos trajes parecían insignificantes frente a las restricciones federales que marcaban el fin de su empresa criminal. Al pasar junto a Jackson, Marcus hizo un último intento de intimidación. Su voz transmitía la rabia impotente de un hombre cuyos planes cuidadosamente elaborados se habían derrumbado. Esto no ha terminado, Torres. Tengo amigos que no olvidarán lo que has hecho aquí esta noche. Tu hija nunca estará a salvo mientras yo viva. Pero las palabras se quedaron sin aliento. Las amenazas vacías de un enemigo derrotado que ya no tenía el poder para respaldar su malicia. Jackson los vio partir con la satisfacción de un soldado que había completado una misión exitosa, sabiendo que la tecnología militar estadounidense permanecería en manos estadounidenses. El equipo del FBI trabajó con eficiencia profesional para asegurar la escena del crimen, recopilando pruebas y documentando el intento de robo de datos de investigación clasificados. El agente Martínez informó a Alexandra sobre la investigación en curso, explicándole cómo su empresa había sido blanco de una sofisticada operación de inteligencia que buscaba robar tecnología de inteligencia artificial de vanguardia para aplicaciones militares extranjeras. Su hermano había sido reclutado por agentes de inteligencia chinos que le prometieron $50 millones por acceso completo a sus bases de datos de investigación. Ella explicó, con la voz firme de alguien que había visto a demasiados estadounidenses traicionar a su país por dinero. La tecnología que intentaba robar habría dado a las naciones hostiles la capacidad de predecir y contrarrestar las estrategias militares estadounidenses. Que podrían costar miles de vidas en futuros conflictos. A medida que la crisis inmediata se calmaba y los agentes federales tomaban el control de la situación, Jackson se encontró solo con Alexandra en la sala de juntas donde todo había comenzado. La mujer que se había enfrentado a una sala de juntas llena de conspiradores ahora lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad, sus ojos oscuros escudriñando sus rasgos curtidos en busca de pistas sobre el hombre que había salvado su empresa y posiblemente su vida. «No eres realmente un guardia de seguridad, ¿verdad?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Jackson sonrió por primera vez esa noche.
La expresión transformó sus rasgos endurecidos por la batalla en algo casi amable. Exeal de la Marina, actualmente entre carreras y tratando de mantener a mi hija. El FBI me contactó hace 3 meses cuando identificaron a Technova como objetivo de operaciones de inteligencia extranjeras. El agente Martínez me ofreció una opción, continuó Jackson, acomodándose en una de las sillas de cuero para conferencias mientras la adrenalina del combate se desvanecía lentamente de su sistema. Podría aceptar un trabajo de oficina en la agencia, analizando informes de inteligencia y observando a otras personas correr riesgos, o podría trabajar de encubierto como guardia de seguridad y ayudarlos a atrapar a quienes intentaban robar secretos militares estadounidenses. El sueldo era terrible y las horas eran brutales, pero Maya entiende que su padre lucha por las cosas que importan, aunque no conozca todos los detalles. Alexandra asintió, reconociendo el sacrificio que hacían las familias militares al servicio de su país, la forma en que los hijos aprendían a estar orgullosos de padres que no siempre podían explicar por qué su trabajo era importante. La conversación fue interrumpida por el agente Martínez, quien se acercó a su mesa con una carpeta manila llena de documentos oficiales y formularios burocráticos. Jackson, he sido autorizada a ofrecerte un puesto permanente en la División de Seguridad Corporativa de la agencia, dijo, colocando la carpeta frente a él con el peso de quien da noticias que cambian la vida. El salario es el doble de lo que ganas ahora. Todas las prestaciones para ti y Maya. Y un puesto aquí en Austin para que no tengas que desarraigar a tu hija de la escuela y sus amigos. Jackson abrió la carpeta y examinó el contrato de trabajo. Su mente militar procesando rápidamente los detalles y las implicaciones de la oferta del gobierno federal. Pero antes de que pudiera responder, Alexandra se aclaró la garganta y sacó su propia carpeta. Esta llevaba el logotipo corporativo de Technova y su firma como directora ejecutiva. De hecho, esperaba que considerara una oferta diferente, dijo, con la voz llena de confianza de alguien acostumbrado a competir por los mejores talentos, jefa de seguridad corporativa de Technova, reportándome directamente con plena autoridad para implementar las medidas de seguridad que considere necesarias para proteger nuestra investigación y a nuestra gente. El salario es competitivo con la oferta federal, pero el paquete de beneficios incluye becas universitarias completas para mí y alojamiento en uno de los mejores barrios de Austin. Jackson consideró las dos ofertas, servicio militar y liderazgo corporativo, ambas representando caminos hacia la estabilidad que quería brindarle a su hija. La decisión, cuando llegó, reflejó los valores que habían guiado a Jackson Torres a través de zonas de guerra y rondas de seguridad nocturnas. La comprensión de que algunas cosas importaban más que el progreso personal o la seguridad financiera. Agente Martínez, agradezco la confianza del FBI en mis habilidades, pero creo que mi lugar está aquí, dijo, extendiendo la mano. A Alexandra, en señal de aceptación de su oferta, Technova está desarrollando tecnología que protegerá a los soldados estadounidenses y salvará vidas estadounidenses. No se me ocurre mejor manera de seguir sirviendo a mi país que asegurándome de que la tecnología permanezca en las manos adecuadas. Martínez sonrió y le estrechó la mano, comprendiendo que estaba presenciando el tipo de decisión que fortaleció a Estados Unidos. Ciudadanos que eligen servir al bien común incluso cuando existen caminos más fáciles. 3 meses después, Jackson Torres se encontraba en su nueva oficina en el piso 19 de Technova Corporation, observando a través de ventanas a prueba de balas cómo sus equipos de seguridad realizaban sus patrullajes matutinos por el perímetro del edificio. La sede corporativa se había transformado en una fortaleza de la innovación estadounidense, protegida por sistemas de seguridad de grado militar y atendida por veteranos que comprendían la importancia del trabajo que se realizaba entre sus paredes. Las obras de arte de Mer decoraban su escritorio, nuevos dibujos que mostraban a su padre con traje y corbata en lugar de uniforme militar, pero aún luciendo el título de mejor padre del mundo en su característico rotulador morado. La niña se había adaptado bien a su nueva vida, prosperando en una escuela privada que ponía a prueba su brillante mente y haciendo amigos entre los hijos de otros empleados de Technova.
Alexandra Chen había demostrado ser todo lo que Jackson esperaba de una comandante. Oficial de operaciones. Decidida, inteligente y totalmente comprometida con la misión de desarrollar tecnología que otorgaría a las fuerzas estadounidenses ventajas decisivas en los futuros campos de batalla. Su colaboración profesional se había convertido en algo más profundo y personal, un respeto mutuo que surgía de valores compartidos y habilidades complementarias. Maya la adoraba, la llamaba señorita Alex y mostraba con orgullo las habilidades de programación que Alexandra le había enseñado durante las visitas de fin de semana a la oficina. Las tres habían formado una familia inusual, unidas por la experiencia de enfrentarse a la corrupción y salir fortalecidas. El programa de investigación de IA de Technova se había acelerado drásticamente bajo los nuevos protocolos de seguridad, con innovaciones revolucionarias que surgían de laboratorios que ya no se preocupaban por el espionaje industrial ni la interferencia extranjera. Los contratistas militares elogiaron el trabajo de la empresa en sistemas de defensa autónomos, análisis predictivo de amenazas y redes de comunicación capaces de operar en los entornos más hostiles. Jackson se enorgullecía discretamente de saber que su decisión de aceptar la oferta de Alexandra había contribuido a la superioridad tecnológica estadounidense, y que los soldados que servían en lugares peligrosos de todo el mundo se beneficiarían del trabajo que se realizaba en el cuartel general de Austin que ahora protegía. Esa mañana en particular, la computadora de Jackson emitió un mensaje cifrado del agente Martínez, actualizándolo sobre el procesamiento de Marcus Chen y sus cómplices. El juicio había concluido con veredictos de culpabilidad en todos los cargos, enviando a los traidores a una prisión federal con condenas que los mantendrían alejados de los secretos estadounidenses de por vida. Los agentes de inteligencia chinos que los habían reclutado estaban siendo expulsados de Estados Unidos. Su red de espionaje estaba desmantelada y sus operaciones, permanentemente interrumpidas. Se hizo justicia. El mensaje concluyó gracias a un guardia de seguridad del turno de noche que se negó a mirar hacia otro lado cuando su país lo necesitaba. Jackson cerró el mensaje y centró su atención en los informes matutinos de sus equipos de seguridad. Hombres y mujeres que compartían su compromiso de proteger la innovación estadounidense de quienes la robarían o la destruirían. A través de la ventana de su oficina, podía ver el autobús escolar de Mer llegando a la guardería Technova, parte del paquete de beneficios para empleados que permitía a los padres trabajadores conciliar sus responsabilidades profesionales y familiares. Su hija pasaría la tarde en el programa educativo STEM de la empresa, aprendiendo robótica e inteligencia artificial con los mismos ingenieros que desarrollaban aplicaciones militares para esas tecnologías. A medida que el sol ascendía sobre el horizonte de Austin, Jackson Torres reflexionaba sobre el camino que lo había llevado desde las montañas de Afganistán hasta los pisos ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses. Había cambiado su uniforme militar por trajes de negocios, su rifle por protocolos de seguridad, pero la misión seguía siendo fundamentalmente la misma: proteger a personas inocentes de quienes querían hacerles daño. El enemigo había cambiado de terroristas extranjeros a traidores nacionales. El campo de batalla, de complejos desérticos a torres de oficinas de cristal. Pero el código de guerrero que lo había guiado durante 20 años de servicio seguía siendo tan relevante como siempre. El intercomunicador de su escritorio vibraba con la voz de Alexandra, quien le pedía que se uniera a ella en la sala de conferencias ejecutivas para una sesión informativa sobre el último contrato de defensa de la compañía. Jackson se ajustó la corbata y se dirigió al ascensor, sabiendo que, fueran cuales fueran los desafíos que le aguardaran, estaba exactamente donde debía estar. Velando por la innovación estadounidense, protegiendo la tecnología que mantendría a las generaciones futuras a salvo y demostrando que, a veces, las batallas más importantes no se libraban con balas y bombas, sino con integridad y valentía frente a la corrupción. Maya crecería en un mundo más seguro gracias al trabajo que su padre y la señorita Alex realizaban juntos. Y ese conocimiento hacía que cada sacrificio valiera la pena. La sala de juntas donde todo había comenzado ahora servía como el centro de información seguro de Technova.
Sus ventanas se habían reemplazado por un cristal inteligente avanzado que podía cambiar de transparente a opaco con solo pulsar un botón. Jackson se sentó en la mesa de conferencias, observando los rostros de ingenieros y ejecutivos que habían dedicado sus carreras a mantener la seguridad de Estados Unidos mediante la superioridad tecnológica. Afuera, la ciudad de Austin continuaba su ritmo diario de comercio e innovación, ajena a los héroes silenciosos que trabajaban para garantizar que las libertades de las que disfrutaban se transmitieran a la siguiente generación. Mientras Alexandra comenzaba su presentación sobre el nuevo contrato militar de la compañía, Jackson sonrió y pensó en el cuento que le leería a Mayer esa noche, uno sobre personas comunes que hicieron cosas extraordinarias cuando su país más las necesitaba. Algunos héroes vestían uniformes y portaban armas, mientras que otros vestían trajes de negocios y portaban maletines, pero todos compartían la misma compromiso fundamental con la protección de los inocentes y la defensa de lo justo. Al final, eso era lo único que realmente importaba. No el reconocimiento ni las recompensas, sino saber que cuando el mal amenazó todo lo que apreciaban, encontraron el coraje para alzarse y decir las palabras que todo verdadero estadounidense llevaba en el corazón. Quiten las manos de la mujer.